Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Arrancamos hoy un recorrido apasionante, un análisis visual por el riguroso manual doctoral de Teología Sistemática Contemporánea de la Universidad Internacional Mahanaim. Vivimos en un mundo súper líquido, ¿verdad? Un mundo donde las ideas cambian casi de la noche a la mañana. Pues bien, este material se plantea funcionar como un ancla en medio de todo ese movimiento. Y ojo, no se trata simplemente de memorizar cosas de hace siglos como si fuéramos loros, para nada. El objetivo es usar esa fe antigua para responder a retos intelectuales y culturales completamente nuevos. Así que vamos a desglosar este fascinante manual académico, centrándonos puramente en los datos y conceptos que nos pone sobre la mesa. Para que el recorrido sea súper claro, vamos a organizar la información en 4 pilares básicos. 1. Introducción a la teología sistemática. 2. La Biblia y Dios. 3. El hombre y la redención. Y por último, el 4. La Iglesia y el llamamiento. Empezamos con el bloque número 1. Introducción a la teología sistemática. El ancla en la tormenta posmoderna. Fijaos en esta frase, que seguro que suena muchísimo hoy en día. La doctrina divide, el amor une. Suena genial, ¿no? Capta a la perfección ese espíritu antidogmático de nuestra época. Sin embargo, aquí el manual de cátedra nos lanza un contraargumento bastante potente. Nos advierte de que sin una verdad dogmática, sólida, que lo defina, ese amor corre el riesgo de quedarse en mero sentimentalismo. E incluso va más allá. Afirma que sin base doctrinal, la fe acaba siendo pura superstición. Vamos, que nos plantea que la verdad doctrinal no es el enemigo, sino el cimiento indispensable. Entonces, ¿cómo define exactamente el texto a la teología sistemática? Pues no la ve como un recuerdo del pasado, sino como un esfuerzo totalmente activo. De hecho, la palabra clave aquí es hoy. Consiste en responder qué enseña la Escritura hoy sobre cualquier tema. El verdadero reto es articular esa fe para enfrentar problemas modernos, problemas inéditos, huyendo como de la peste de lo que llaman un tradicionalismo muerto. Y para mantener a la Iglesia contemporánea sana y a salvo, el dogma asume 3 tareas vitales. Primero, tiene una función catequética. Esto básicamente marca las líneas del campo, definiendo los límites de lo que se enseña dentro. Luego tenemos la apologética, que actúa como un escudo para defender la coherencia del mensaje frente a cualquier crítica externa secular. Y la tercera es la profética, que es quizás la más cañera, porque se encarga de dar la voz de alarma y denunciar a esos ídolos culturales que intentan colarse en la Iglesia disfrazados de cosas buenas. Pasamos ahora al bloque número 2, la Biblia y Dios, revelación y teísmo en pleno siglo XXI. Resulta fascinante ver el contraste entre 2 formas de entender la teología. Por un lado, tenemos el método desde abajo. Este arranca partiendo de la experiencia humana y desde ahí intenta subir para comprender a Dios. El problema que señala el texto, que corremos el riesgo de caer en el antropocentrismo, de ser nosotros el centro de la historia. Y en la otra esquina está la teología desde arriba, que es precisamente la postura del manual. Esta asume que Dios ha hablado primero. Bajo esta óptica, nuestra mente simplemente recibe esa información, no la inventa. La razón es súper útil, sí, pero siempre como sierva, nunca como la que manda. Y al definir la naturaleza de Dios, en documentos sale en férrea defensa del teísmo clásico, frente a ciertas ideas modernas que han ido mutando. Por ejemplo, defiende la aseidad, que significa que Dios existe por sí mismo y es 100% independiente, chocando con la idea actual de que Dios necesita el mundo de alguna manera. También habla de la simplicidad, afirmando que Dios no es como un puzzle hecho de piezas separadas, es un todo indiviso. Y luego está la impasibilidad. Ojo, esto no significa que Dios sea un robot sin sentimientos. Reconoce que tiene afectos reales, pero aclara que no sufre pasiones reactivas o descontroladas, respondiendo directamente a ideas contemporáneas que sugieren un Dios que padece exactamente igual que nosotros. Nos metemos de lleno en el bloque 3. El hombre y la redención, antropología y la cruz. A ver, ¿qué nos hace humanos? Al intentar explicar qué es exactamente esto de estar hechos a la imagen de Dios, el manual repasa 3 modelos históricos. El sustancial, que se fija en nuestra capacidad de pensar y razonar, el relacional, que destaca nuestra habilidad innata para conectar con los demás, y el funcional, que se enfoca en esa tarea de gobernar o cuidar la tierra. Pero lo brillante aquí es cómo el autor sintetiza todo esto en una sola idea. El ser humano tiene una estructura que es imagen, un propósito para funcionar como tal, y todo esto sucede siempre en constante relación con el Creador. Es literalmente el paquete completo. Y claro, aquí es donde chocamos frontalmente con la mentalidad de hoy en día. Hay un contraste enorme. Por un lado está la antropología expresiva secular, esa idea de «soy lo que siento», donde el cuerpo se ve básicamente como un lienzo en blanco que uno puede pintar a voluntad. Pero el manual nos presenta la antropología teleológica bíblica. Esta visión sostiene que el cuerpo no es un accidente, sino un don que revela un diseño y un propósito súper específico. De hecho, afirma que la realidad física y la diferenciación sexual son partes esenciales de esa imagen de Dios.
Y esta manera de ver al ser humano se extiende también a cómo entendemos nuestros orígenes. El texto defiende a capa y espada que tiene que haber existido un Adán histórico, real. La lógica que utilizan es bastante contundente. Si no hay una caída literal e histórica al principio de todo, el concepto del pecado se convierte en un simple defecto de la evolución natural, en lugar de ser un fallo moral. Y según este enfoque teológico, si quitas ese fallo moral original, se desmorona como un castillo de naipes toda la base legal que explica cómo funciona la redención y la justicia divina más adelante. Lo que nos lleva al mismísimo corazón de cómo este documento entiende la salvación, la expiación penal sustitutoria. Básicamente es la doctrina de que Cristo recibió un castigo de forma voluntaria en nuestro lugar para satisfacer la justicia divina. Y es súper interesante cómo el manual se planta ante críticas modernas durísimas, algunas de las cuales llegan a tachar esto de abuso infantil cósmico. La respuesta del texto es muy firme. Argumenta que no puede haber abuso porque fue una entrega totalmente voluntaria y sobre todo porque existe una unidad absoluta entre quien exige esa justicia y quien la satisface. Siguiendo con la redención, entramos en un debate teológico enorme sobre la justificación. La postura del manual es la reformada clásica, la entienden como un veredicto legal, algo que ocurre al instante y que se basa únicamente en la fe. En contraste, nos explican corrientes como la nueva perspectiva sobre Pablo, que tienen un enfoque más sociológico y sugieren que esta justificación tiene que ver con pertenecer a una comunidad y con cómo has vivido toda tu vida. Sin embargo, el manual rechaza esto último y se mantiene en la visión clásica. ¿El motivo? Argumentan que mezclar el veredicto de Dios con el comportamiento del ser humano hace que perdamos por completo la seguridad y la certeza de la salvación. Vamos a por el último bloque, el número 4. La Iglesia y el llamamiento, eclesiología y escatología. Aquí es donde bajamos toda esta teoría a la práctica comunitaria. ¿Cómo sabemos si una iglesia es real y auténtica? El texto enumera unas marcas muy claras. Tiene que haber una predicación pura, una correcta administración de los sacramentos y disciplina. Pero luego lanza una idea brutal para nuestro tiempo. Subraya que la Iglesia no es una organización que simplemente tiene un programa de misiones. No, su propia esencia es la misión. No estamos hablando de un club de amigos que se reúnen los domingos, sino de una entidad diseñada para ser enviada al mundo. Y para ver cómo esta teología antigua choca con la tecnología de hoy, el manual plantea una pregunta buenísima. ¿Tiene validez celebrar la Santa Cena a través de una pantalla, por Zoom, por ejemplo? Pensemos un segundo en ello. El documento es claro y dice que no. Argumenta que la teología de la encarnación exige materia, exige presencia física. De hecho, nos recuerda que la palabra original para iglesia significa literalmente una asamblea reunida físicamente. Así que, en plena era del teletrabajo y la virtualidad, nos insiste en que el contacto real y palpable no es negociable. Al mirar hacia el futuro, la forma en que entendemos el final de la historia determina totalmente cómo interactuamos con la cultura ahora mismo. El texto nos muestra tres grandes visiones. El premilenarismo suele ser más pesimista, ve el mundo bastante mal y espera una intervención radical de Cristo. El posmilenarismo es súper optimista, confiando en que el mundo se irá cristianizando poco a poco. Y el amilenarismo, que tira más hacia el realismo, entiende que las cosas buenas y malas simplemente van a seguir creciendo en paralelo hasta el último día. Pero sea cual sea la visión de los tiempos, la meta final que presenta el texto es fascinante. A veces pensamos en el final como si fuera una huida, como abandonar este planeta material y malo para irnos a flotar en las nubes. Pues bien, el texto aclara que el final no consiste en aniquilar el universo, sino en renovarlo por completo. Hablan de una palingenesis. O sea, el destino definitivo es un universo físico, real, pero totalmente restaurado y redimido. Una visión muchísimo más terrenal de lo que podríamos pensar. Bueno, para ir cerrando este inmenso bloque de información estructurada, el director del curso nos deja con una advertencia que es como un jarro de agua fría. Nos recuerda que todo este análisis profundo no sirve absolutamente de nada si solo es para acumular datos intelectuales en la cabeza. Si esta teología tan sumamente rigurosa no nos enciende por dentro, si no desemboca en asombro y adoración genuina, al final se convierte, paradójicamente, en una especie de herejía práctica. Todo un golpe de realidad. Lo cual nos deja con una reflexión ineludible. Después de repasar este manual doctoral, hemos visto un sistema increíblemente complejo, diseñado para defender creencias, para entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Pero la gran pregunta, viendo la velocidad a la que fluye el siglo XXI, es la siguiente. ¿Logrará este rigor teológico mantenerse firme como un ancla? ¿O terminará siendo irremediablemente arrastrado por las mareas de la cultura moderna? Es un desafío que nos obliga a seguir dándole vueltas a la relevancia de todas estas ideas hoy en día. Ojalá este análisis visual haya servido para arrojar luz sobre este material tan fascinante.